Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 12ª. Episodio 2. La estación del olvido. En el episodio de hoy les traemos la historia de Agustín, un maquinista del árido norte y mineral de Chile, que encontró su destino en el corazón de metal de su locomotora. Los restos oxidados de la locomotora yacían sobre los rieles abandonados de la estación Chañarcito, en la soledad de la quebrada de Chañaral Alto. Aunque la locomotora pudiera moverse, aquello era irrelevante, porque los rieles tampoco continuaban mucho más allá del último edificio de la estación. No había entonces ninguna posibilidad de que aquella locomotora oxidada pudiera continuar con su tristemente interrumpido viaje a la estación Serrano o hacia la estación Empalme hacia Pueblo Hundido, hoy conocido como Diego de Almagro. Pero para Agustín nada de eso importaba. Desde aquel primer día, hacía muchos años en que había llegado a la estación para trabajar de maquinista en el tren que iba de la planta metalúrgica hasta la estación Serrano, supo que su destino estaba junto a aquella locomotora. Primero habían sido aquellos viajes implacables de día y vuelta llevando sin descanso a Serrano la producción de cobre y oro de Carrizal Alto, hasta que poco a poco aquel patrimonio fue desapareciendo, llevándose consigo primero la planta, luego los rieles y finalmente la estación. Y también así Agustín lentamente con el correr del tiempo se mimetizó con la aridez del desierto, haciéndose invisible en aquel paisaje y aquella soledad. Llevaba años junto a su locomotora, luego de que la planta cerrara, luego de que todos se habían ido, dejándolo solo, esperando en la soledad de la pampa. Pero tampoco podía recordar exactamente qué era lo que esperaba, ya que todo se había vuelto impreciso e indefinido, cubierto por la chusca, aquel polvillo blanco y fino que cubre todo en el desierto, incluso la memoria. Así que mientras esperaba y para pasar el tiempo interminable, todas las mañanas daba una vuelta alrededor de la locomotora, revisando cada uno de los tornillos y chapas enmohecidos con mirada profesional, constatando cuidadosamente la acumulación de rumbe y sal en todos sus recovecos. Cuando terminaba satisfecho con la inspección, se devolvía silbando hasta las oficinas de la estación. Sacaba del estante el libro de manutención diaria y servicio y escribía un par de párrafos resumiendo la condición en que se encontraba su locomotora. Por las tardes hacía lo propio alrededor de la estación y esta vez monitoreando cómo la chusca iba carcomiendo lentamente la pintura de las paredes y cómo el viento acumulaba el polvo en las ventanas, lo cual, por supuesto, dejaba registrado en el otro libro que estaba en el estante, el registro de manutención de la estación. Después de terminar con estos quehaceres diarios, no podía evitar olvidar completamente el resto del día, ya que no podía dejar ningún otro registro. En la estación no había otro libro donde anotar, aunque hubiera querido hacerlo.
solo aquellos 2 libros que estaban desde siempre en el estante de la oficina detrás de la boletería. 2 libros que eran exclusivamente para su locomotora y para la estación y que nunca terminaban de completarse. Así pasaban todos los incontables días. Primero se ponía el sol en el horizonte de la estación, lentamente seguido por una noche silenciosa y oscura, hasta el día siguiente, que era idéntico al anterior. Pero la tarde de aquel intrascendente día fue diferente a todos los demás. Sorprendido, Agustín contempló cómo a lo lejos se veía un par de camionetas que se acercaban a la estación, levantando un polvo endemoniado con sus ruedas, por una pampa por donde nunca había existido un camino, fuera de los rieles del tren. Desde las ventanas de la oficina contempló preocupado cómo el par de vehículos se detenían frente a la boletería y se estacionaban entre la estación y su locomotora. Observó también cómo de las camionetas se bajaban 4 hombres que llevaban chaquetas reflectantes de alta visibilidad y cascos de seguridad blancos y amarillos. Uno de los hombres de casco blanco sacó de un tubo de plástico un par de planos que desenrolló sobre el capó de una de las camionetas, mientras el otro le hablaba animadamente. Pero Agustín no podía oírles desde la oficina, así que salió y se acercó con paso inseguro a los hombres. Como estos no podían verle, no le hicieron caso, e ignorándole, siguieron conversando mientras miraban los planos. Te dije que esta estación abandonada estaba en medio de la pampa, Pancho. Seguro que podemos pasar la cañería por allí y a nadie le va a importar un carajo. ¿Pero no sería mejor un poco más hacia el sur, Raúl? No me parece económicamente viable, Pancho. El salar está por esos lados y el terreno es menos estable. Al menos acá sabemos que el terreno es más firme. Mientras seguía la discusión entre los 2 hombres de casco blanco, los hombres de cascos amarillos habían comenzado a descargar el equipo. Agustín no paraba de hacerle gestos frenéticos porque a él ciertamente le importaba lo que se estaba discutiendo. Creo que la distancia a la toma del aforo es irrelevante, Pancho. Está todo este cachureo abandonado que habría que remover, y más encima esa locomotora oxidada. La locomotora no es problema, la podemos reducir a chatarra en medio del día. Tal vez podríamos venir a buscarla antes de empezar a demoler la estación. Agustín, sin poder entender los motivos de aquellos hombres, había entendido lo único que le era relevante. Habían venido a remover su locomotora y demoler la estación. Y a pesar del calor inclemente de aquella tarde, sintió un escalofrío profundo por su espalda. Siguió tratando de comunicarse con los hombres de cascos blancos para hacerles entrar en razón, pero estos seguían ignorándolo completamente, como si fuera parte del paisaje abandonado. Los otros 2 cascos amarillos siguieron descargando de las camionetas taquímetros y trípodes, para finalmente descargar 4 tiendas de campaña. Estos hombres claramente tenían la intención de quedarse aquella noche en la pampa, en su estación, para llevarse su locomotora. Pero a pesar del sentido final y ominoso de aquella verdad brutal, lo que en otros momentos más le preocupaba era que no tendría el tiempo por la mañana para completar con sus inspecciones diarias. En medio de su desesperación, Agustín miró una vez más a aquellos hombres mientras instalaban las tiendas de campaña, y luego miró su locomotora tratando de imaginar qué era lo que iba a hacer. Aquella fue una noche que por primera vez desde hacía mucho tiempo Agustín pudo recordar.
Mientras pasaban las horas, desde la ventana de la oficina miró con desesperación cómo las luces del campamento titilaban débilmente a la distancia. A ratos le pareció oír voces entrecortadas, órdenes dichas a media voz, risas y luego el silencio que viene con el sueño. Un silencio tal vez demasiado grande y que lo envolvía todo. A medianoche supo qué era lo que iba a hacer. Encendió un farol de parafina y salió en medio del silencio y la oscuridad a la pampa. En la penumbra, la locomotora se alzaba como una sombra inmensa, con el metal cubierto de polvo blanco que brillaba apenas con la luz de las estrellas. La recorrió una vez más, apoyando la mano en la caldera fría. «No van a llevarte», le susurró. El viento pareció responderle con un gemido largo desde la quebrada. Por un instante creyó escuchar un sonido viejo, metálico, un silbido de vapor lejano, como si la locomotora respirara todavía, como en aquellos días de cobre y oro en la pampa. Se dio vuelta bruscamente, pero no había nadie. El campamento seguía completamente dormido. Cuando amaneció, los hombres de los cascos ya estaban de pie. Uno de ellos observaba con sus instrumentos el horizonte y los otros revisaban sus planos. Agustín los vio hablar y moverse con una rapidez impaciente, marcando el suelo con estacas, midiendo y trazando líneas que atravesaban los pocos rieles oxidados que quedaban. «Aquí irá a la zanja principal», dijo uno. «Entonces la estación se va abajo», respondió otro, y dibujó una cruz en su mapa. Agustín caminó hacia ellos, ahora decidido, pero esta vez algo cambió. Al pasar junto a uno de los hombres sintió que el aire se enfriaba y que su cuerpo se desdibujaba, como si el viento pasara a través de él. Se detuvo atónito y miró sus manos. La piel se confundía con la luz del desierto, volviéndose casi transparente. Pero todo ello era irrelevante, porque los hombres seguían sin verlo. Uno de ellos atravesó el andén sin siquiera notar que Agustín estaba en su camino. En ese momento comprendió o creyó comprender algo que no había querido pensar en todos estos años. Que tal vez él también era parte del paisaje, una sombra más entre la herrumbre y la sal, un vestigio de lo que fue la estación. Supo entonces que había esperado demasiado, así que se volvió lentamente hacia su locomotora. El sol la golpeaba de lleno y por un instante creyó ver el metal relucir como si estuviera recién aceitado. Un rumor lejano, un silbido de vapor volvió a escucharse, esta vez más claro. Agustín se acercó lentamente y puso su mano sobre el costado de la máquina. «Vamos», le dijo en voz baja, «es hora de partir». Y mientras los hombres seguían midiendo y marcando el terreno, ninguno advirtió que, por un segundo fugaz, el aire sobre los rieles se onduló y una forma oscura, inmensa, pareció moverse. Cuando miraron de nuevo, la locomotora seguía allí, inmóvil, cubierta de polvo, pero el libro de manutención en la oficina tenía una última anotación escrita con tinta fresca. Abril 4 de 1947. Última salida hacia la estación Serrano. Vía despejada. Cuando el sol cayó nuevamente detrás de los cerros y llegó la noche, los hombres de los cascos encendieron una fogata frente a sus tiendas. Comían en silencio, agotados por el día, mientras la chusca cubría lentamente las camionetas y los instrumentos. A uno de ellos, de casco amarillo, le pareció ver una figura moverse cerca de la locomotora. «¿Vieron eso?»,
preguntó señalando. Los otros levantaron la vista. Debe ser una bolsa o algo que trajo el viento, dijo otro sin darle importancia. Pero el hombre siguió mirando. Había visto una sombra, alta, delgada, caminar despacio por el andén, deteniéndose frente a la máquina. Juraría que tenía una gorra de ferroviario y un farol en la mano. Al amanecer, cuando los primeros rayos iluminaron la estación, los hombres notaron algo extraño. Sobre la caldera de la locomotora había una capa de polvo removido, como si alguien la hubiera limpiado, y el parabrisas del coche de mando, que el día anterior estaba cubierto de sal y herrumbre, ahora brillaba débilmente. ¿Quién hizo eso?, preguntó Raúl, el de casco blanco. Nadie respondió. Mientras desayunaban, el viento trajo un sonido que los dejó mudos. Un silbido profundo, antiguo, como el lamento de una locomotora en marcha. No había trenes en cientos de kilómetros y el sonido venía inconfundible desde la quebrada hacia Serrano. Los hombres se miraron. Debe ser el viento, dijo Pancho, aunque su voz sonó poco convencida. Luego de aquel último día de trabajo, los hombres cargaron sus equipos y mapas para luego sentarse a orillas de la última fogata. Habrían de partir por la mañana para después volver con la cuadrilla de demolición desde Copiapó. Aquella última noche, Agustín volvió a recorrer la estación como siempre, pero algo había cambiado. El aire vibraba de una manera distinta y su locomotora, que durante años había sido solo un montón de fierro muerto, parecía tener una temperatura propia, un pulso débil que crecía con el viento. Dentro de la cabina, las manillas, los relojes y los medidores, que él sabía que estaban quebrados desde hacía mucho tiempo, mostraban ahora agujas que temblaban levemente, como si despertaran de un sueño largo. Agustín se sentó en su cabina y mientras miraba la presión del vapor respiró hondo. «¡Tanto tiempo!», murmuró. La radio que colgaba del panel emitió un crujido débil, seguido por una voz casi borrada por la estática. Serrano, estación Serrano, preparados para recibir convoy. Agustín apretó el micrófono oxidado con manos temblorosas. Aquí, Chañarcito. Convoy listo para salida. Al decirlo, la locomotora exhaló un soplo de vapor que se alzó como un fantasma blanco en medio de la noche. Los rieles bajo ella comenzaron a brillar, delineando un camino que se extendía más allá de donde terminaban realmente, perdiéndose en la oscuridad del desierto. Agustín miró hacia adelante. El reflejo en el parabrisas mostraba su rostro joven, limpio de polvo y de arrugas. Llevaba el uniforme azul con el emblema de la Compañía de Ferrocarriles de Chile y en su bolsillo asomaba un reloj de cadena. «Todo en orden», dijo con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. Tiró de la palanca y lentamente la locomotora comenzó a moverse. En el campamento, los hombres despertaron sobresaltados al sentir el temblor sordo bajo el suelo. Cuando salieron de sus tiendas, vieron una estela de polvo luminoso cruzar la pampa y perderse hacia el sur, acompañada por un silbido largo que hizo eco en toda la quebrada. Cuando el sol salió,
No quedaba nada, ni la locomotora, ni los libros en la oficina, ni las huellas de Agustín en la chusca. Solo un par de rieles que se internaban unos metros en el desierto y terminaban abruptamente en la nada. Y aunque finalmente Agustín desapareció junto con su locomotora en la pampa, la leyenda cuenta que aquellos hombres de cascos blancos y amarillos nunca tuvieron más existencia que la que tuvo él mismo. Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quieras que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.